name y le voy a poner aquí my connection Firebase refactor, clic en OK y aquí creo que se cerró. A ver, vamos a abrirla. Aquí voy a crear mi objeto de connection Firebase de la librería Paulina Core. Si se fijan, aquí dice que va a importar de Paulina Core Connection Firebase, ¿sí? Ya aquí en este constructor vamos a mandar llamar un método de clase, ¿sí? En este caso yo aquí tengo abierta la clase y esta clase tiene varios métodos, ¿sí? Tiene el método createJSON. Este método es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer, imagínense que este proyecto lo hacen YAR. Entonces, en el YAR, ustedes no van a poder tener almacenado lo que es o no van a poder tratar de tomar su archivo JSON y tratarlo de conectar desde afuera. Entonces, para ello, la función de este método createJSON es mandarle el nombre del JSON y la data para que internamente en el YAR cree un archivo JSON exactamente igual como el que descargaron y ya se esté mandando llamar ese archivo JSON. Ya que si no, pues entonces va a haber un problema ahí con el YAR tratándose de conectar al JSON externo que ustedes van a tener afuera del YAR. No digo que no sea posible, sí se puede, pero es un poco más complicado. Entonces, podemos usar ese método. Tenemos otro método que se llama iniciar Firebase. Este método iniciar Firebase tiene el nombre del JSON y el nombre del proyecto, ¿sí? En este caso, nosotros podemos hacer lo siguiente, crear el JSON, ¿sí? Con los datos que vienen de Firebase y después de eso mandar llamar el método inicializar Firebase para que cree una instancia de un objeto de Firebase que nosotros ocupamos para poder tomar la instancia y poder así, de esa forma, ya sea subir o bajar nuestros datos, ¿sale? Entonces, de esa forma, aquí, este constructor no es tan necesario. ¿Por qué? Porque los métodos que tiene la clase Connection Firebase son estáticos. Yo la hice aquí nada más para recalcar que si nosotros dejábamos Connection Firebase con el nombre que tenía antes, pues no íbamos a poder mandar llamar ningún método, ¿sí? De esa forma yo ya tengo aquí Connection Firebase y le pongo punto y pues ya puedo mandar llamar el método createJSON, getInstance, iniciar Firebase y también tengo esta sobrecarga del método iniciar Firebase. En una pide el archivo y en otra pide el nombre del JSON y el nombre del proyecto, ¿sí? En este caso vamos a mandar nosotros llamar el createJSON. Aquí yo lo que voy a hacer es crear un JSON. ¿Con qué? Con los datos que ya están en el archivo JSON que nosotros descargamos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para cuando yo voy a convertir este proyecto en YAR y ya internamente va a tener los datos necesarios, el nombre del archivo y de esa forma se va a crear un archivo con extensión JSON con los datos que se necesitan para inicializar la base de datos o para poderme conectar yo a la base de datos en Firebase o a mi proyecto en Firebase y de esa forma todo va a ocurrir adentro del JSON sin necesidad de yo tener un archivo externo y tratar de conectarlo o enviar esos datos externos hacia mi YAR. Entonces en ese caso yo voy a ir aquí a donde yo tengo guardado el JSON que descargamos. Voy a copiar cómo se llama el JSON, incluida la extensión, ¿sí?
Inclusive aquí nosotros tenemos, o aquí podemos ver que dice que este método createJSON crea una instancia de file, ¿sí? Y pide como parámetros el nombre del JSON y la data del JSON. Y dice que crea una nueva instancia de file desde el nombre del JSON con la data del JSON, ¿sí? Y pues pide esos dos parámetros. Si el archivo pues fue creado correctamente, me lo retorna. Si no, va a retornar null. Entonces aquí este método, si no, bueno, aquí no, porque aquí nosotros vemos que pues crea una instancia de file, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear ese archivo JSON, ¿sale? Para ello aquí pues yo voy a copiar cómo se llama mi JSON, así tal cual me fue generado el nombre desde Firebase, y en el otro parámetro voy a copiar la información que viene dentro de ese JSON. Yo la voy a abrir con este bloc de notas, por ejemplo, y todo lo que esté aquí lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar aquí adentro, ¿sí? Le pongo control V y ahí ya lo pega. Ya nada más es cuestión de que yo acomode todo esto un poco mejor. Aquí le voy a dar un enter y ahí está pues ya toda la información que el JSON tiene y todas las credenciales que me permiten accesar a mis datos, ¿no? Entonces yo ya que tengo eso ahí, que es la conexión, esto me retorna un archivo, un file, ¿sí? Entonces ese file, yo, método, como me retorna un file, puedo crear un objeto file que se llame connect JSON, va a ser igual a ese file, ¿no? A ese file que me retorna el método createJSON. Aquí me está marcando un error porque tengo que importar la librería. Y a partir de aquí voy a mandar llamar el método de Connection Firebase que se llama inicializar Firebase con file y el nombre del proyecto. Entonces voy a mandar llamar ese método. Aquí el file pues es esta variable JSON y el nombre del proyecto pues es un string. ¿De dónde puedo obtener yo el nombre del proyecto? El nombre del proyecto, como ustedes pueden observar, es como yo nombré el proyecto en Firebase cuando yo lo estaba creando. Es decir, Java Firebase Paulina Core. Que incluso, si vamos aquí a Firestore Database, es esto que está apareciendo aquí. Ese es el nombre de mi proyecto. Que inclusive lo puedo copiar de aquí arriba. ¿Sí? O inclusive aquí en las credenciales también está, ¿no? Entonces lo pego aquí, ¿sí? Este método de inicializar Firebase dice que crea una instancia de Firebase app y pues de esa forma yo ya puedo verificar que la conexión fue exitosa, ¿sí? Entonces aquí ya guardo todo eso y de esa forma yo ya aquí tengo la conexión a Firebase. Ahora, yo ya que tengo esos datos voy a venir aquí a inicializar. A iniciar. Bueno, no es aquí. Es aquí en inicio. Donde se mandan llamar los tabs. Y aquí voy a crear un objeto. O voy a mandar llamar el método estático de MyConnectionFirebase que se llama MyConnectionFirebase ¿sí? Entonces aquí voy a poner my connection firebase.getInstance. Este va a obtener un objeto de la clase myConnectionFirebase, ¿sí? Y va a inicializar este método. Lo que va a hacer es venir a myConnectionFirebase y
va a tratar de crear la instancia, ¿sí? Si es nula, la crea. Y al crear la instancia, pues va a venir aquí al método createInstance y se va a crear un objeto de MyConnectionFirebase con el constructor. Y este constructor va a crear el objeto Firebase con el objeto JSON que se va a crear con este nombre, con este data, y a partir de ahí se va a crear o se va a inicializar Firebase con los datos que nosotros que nos proporcionaron nuestro proyecto Firebase. Y de esa forma pues ya vamos a tener la conexión. Ahora, solamente para comprobar que la conexión fue exitosa, lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, un método aquí que se llame isPublic void isConnected, y vamos a ponerle aquí lo siguiente. Aquí lo que vamos a mandar llamar es connection Firebase .getInstance, y este método getInstance va a obtener un objeto que se llama Firestore, ¿sí? Si ese objeto es diferente de null, entonces la instancia fue creada, es decir, mi connection Firebase.getInstance funciona correctamente y sí se pudo conectar a Firebase. Entonces aquí voy a poner un if que diga si connection Firebase es diferente de null, entonces voy a poner aquí un south que diga estoy conectado. De lo contrario voy a poner un else que diga estoy desconectado, ¿sí? De esa forma guardamos aquí, y aquí después de tratar de crear la instancia, lo que vamos a mandar llamar aquí abajo es el método isConnected, que es este método. No sé por qué no lo reconoce, pero lo voy a pegar aquí, punto y coma, y ahí está, ¿sale? Entonces, después de que se crea la instancia, vamos a comprobar si la instancia de Firestore es correcta. Entonces, ya que lo tenemos aquí de esa forma, guardamos y corremos. Aquí está cargando. Esperamos a que cargue. Si se fijan, aquí ya me dice Google Cloud Firestore, bla, 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 el objeto, y me dice estoy conectado. Quiere decir que sí se conectó de manera exitosa a Firebase con las credenciales que nosotros teníamos, ¿sale? Y de esa forma es como ya nosotros podemos asegurar que tenemos conectado Firebase con la librería Paulina Core de una forma sencilla, ¿sí? A través de estos dos métodos, a través de la implementación de un singleton, y pues aquí ya estamos mandando llamar a las instancias, creando el JSON, y el JSON se debió de crear actualmente aquí en algún lugar de nuestro proyecto. Por ahí debe de estar el JSON. Déjenme ver aquí en propiedades. No, creo que no. A ver, aquí. Propiedades. No, a ver, déjenme ir aquí a donde lo tengo almacenado el proyecto. Es aquí en documentos. Es aquí en NetBeans. Y aquí voy a buscar Firebase, Java Core. Y si se fijan, aquí se creó el archivo JSON, ¿sí? Con las mismas credenciales como nosotros lo especificamos acá en el constructor de MyConnection Firebase. Inclusive, miren, voy a cerrar la aplicación de nuevo.
voy a poner la pantalla compartida. Déjenme cerrar este documento. Lo voy a eliminar. Ese también lo voy a eliminar. Y aquí voy a correr la aplicación de nuevo. Y aquí van a ver que se crea ese JSON, ¿sí? Cuando ya está empaquetado en un jar el proyecto, ese JSON, aquí ya se creó el JSON. Por aquí debe de aparecer en cualquier instante que la conexión es correcta. Y ese JSON se va a crear dentro del jar sin la necesidad de yo mandarlo llamar desde el exterior a la aplicación. Ya ahí adentro se va a crear ese JSON, ¿sí? Primero creamos el JSON con los parámetros que ya vienen y a partir de ahí ya se puede llamar sin la necesidad de volver a crear o de mandarlo llamar del exterior. Inclusive aquí yo detengo la ejecución del programa, lo vuelvo a correr y ya el JSON no se va a crear porque ya va a estar creado. Simplemente va a mandar llamar las credenciales, va a intentar crearlo, pero como ya está creado no lo va a crear y por aquí debe de aparecer en cualquier instante que está conectado. Y aquí ya está la conexión a Firebase. Todavía no lo estamos usando, pero ya estamos seguros que la conexión está establecida. Y en este video esto sería todo. En el siguiente video ya vamos a ver cómo utilizar los métodos para agregar, para obtener e inclusive para eliminar. Entonces, esto sería todo por este video. Espero que les hayan gustado y que me hayan entendido. Y en el siguiente video vamos a continuar desarrollando esta aplicación. Gracias.